La censura en la música es más común de lo que muchos creen, y esto no solo ha afectado a los artistas del metal, sino a todo aquel cuyo arte vaya en contra de los ideales e intereses de algunos gobiernos, que consideren este contenido como transgresor y crean que puede poner en riesgo el orden establecido. El metal ha sido un género musical censurado en muchas ocasiones a lo largo de su existencia, y varias agrupaciones muy exitosas han sido vetadas en algunos lugares, impidiéndoles realizar conciertos y dejándoles claro que no son bienvenidos por parte de algunos funcionarios políticos y miembros de la comunidad religiosa. En esta ocasión les traigo un conteo de 10 bandas que fueron vetadas porque se consideraba que el contenido de su música no era apropiado para los habitantes de algunos países o ciudades. En el año 2013 la agrupación Sabaton formaría parte de un festival en Rusia, en el que se celebraba el aniversario número 70 de la batalla de Stalingrado, pero se les informó que algunos representantes políticos que afirmaban haber analizado las letras del grupo consideraron que Sabaton era una banda nazi, por lo cual pidieron que se cancelara su participación en dicho evento. Además, estaban haciendo todo lo posible para que la agrupación no se presentara en toda Rusia. Esto tomó por sorpresa a los miembros del grupo, que negaron tal acusación, aclarando que Sabaton no es una banda política ni religiosa, y mucho menos hacen apología al nazismo, y a pesar de que se han presentado en este país antes y después de este suceso, fue uno de los momentos más incómodos que han tenido que afrontar. Tocar en China para algunas agrupaciones ha sido algo complejo, ya que uno de los requisitos para poder presentarse en ese país es entregar un listado de las canciones que van a tocar con sus respectivas letras, con el fin de ser analizadas y determinar si son apropiadas para la cultura china. Inclusive, a la banda Metallica en una ocasión no se les permitió tocar la canción Master of Puppets por considerar que hablaba sobre las drogas. Pero en el caso de la banda Cradle of Filth, no se les permitió presentarse en Shanghái en el año 2013, ya que luego de analizar las letras, la sección cultural del gobierno chino consideró que la banda no era adecuada para tocar en el territorio de China continental. Por tal motivo, el concierto se trasladó a Hong Kong, cuyas normas son distintas y no forma parte de China continental. En el 2015, la banda Carcass anunció que se vieron obligados a cancelar su visita a Malasia, porque se les prohibió el ingreso a este país, ya que funcionarios del gobierno consideraron que el contenido de las letras era vergonzoso e inadecuado para el público de Malasia. La agrupación tenía todo preparado para tocar en ese país, pero sus visas de ingreso fueron canceladas. Lo curioso del caso es que un año antes la banda se presentó sin ningún inconveniente, por lo cual en un comunicado en las redes sociales expresaron su inconformidad con esta decisión, diciendo que el calendario de Malasia aún no había sido actualizado al siglo XXI, y además la censura había llegado demasiado tarde, porque ya habían corrompido a los jóvenes de ese país el año anterior. La agrupación Lamb of God también fue vetada en Malasia en el año 2013, ya que el contenido de su música fue considerado por algunos políticos como blasfemo, principalmente por la intro de su disco en vivo titulado Philadelphia, en el cual nombran al Corán. Los miembros de la banda se mostraron muy frustrados, afirmando que aquellos que pidieron que fueran vetados ni siquiera habían analizado a fondo el contenido de las letras. Pero esta no fue la primera vez que la banda se enfrentó a la censura, ya que en el 2005, cuando se encontraban de gira con Slipknot, se les prohibió presentarse en un recinto deportivo en Los Ángeles, propiedad de una congregación religiosa, que los señaló de blasfemos simplemente por el nombre del grupo. En el año 2019 en Singapur, la comunidad cristiana y el Ministerio del Interior mostraron preocupación por la visita de la banda de black metal Watain, considerando que la agrupación denigra la religión y promueve la violencia, afirmando que esto representaba un riesgo para la armonía social de ese país.
Por tal motivo, iniciaron una campaña en la página de peticiones change.org para reunir firmas en contra de la presentación de esta banda, alegando que promueven los temas satánicos y suicidas. Por su parte, el vocalista Eric Danielson dijo que entendía el temor de los cristianos frente a la visita de Watain, pero en ese país hay bastantes seguidores de la banda, capaces de decidir por sí mismos, y el prohibirles realizar el concierto atentaba contra su derecho a elegir, considerando esto como demasiado anticuado. Finalmente, el concierto no se realizó, y muchos fans que inclusive habían viajado desde otros lugares mostraron su molestia frente a la decisión del gobierno. Desde sus inicios, la banda Iron Maiden generó controversia, y a pesar de que el contenido de sus letras no es realmente polémico, su gran éxito y el ser un referente del heavy metal los puso como blanco de señalamientos, principalmente por parte de la comunidad religiosa, lo que les costó su ingreso a Chile en 1992. La Iglesia Católica en ese país se opuso a la visita de la banda, señalándolos de ser satánicos. A esto se sumaron algunos pastores evangélicos, que amenazaron con salir a protestar si se realizaba el concierto. La noticia dio bastante de qué hablar en los medios de Chile, en los cuales se reflejaba una clara ignorancia frente al grupo del cual estaban hablando, catalogándolos como una banda satánica, sin analizarla de una forma objetiva. El centro cultural en el que se planeaba realizar el evento fue alquilado a último momento, y a los promotores no les fue posible encontrar otro lugar. Por tal motivo, la visita de la agrupación fue cancelada, entre la frustración de los fans que tuvieron que esperar 4 años para que la banda por fin tocara en ese país. Cannibal Corpse ha sido una banda censurada en algunos países, siendo Rusia el lugar donde han tenido más inconvenientes, ya que en el 2014 fiscales solicitaron la prohibición de las portadas de sus discos y la traducción de las letras, debido al contenido violento de las mismas. Pero lo más complicado sucedió ese mismo año durante la gira en la que tenían programadas 8 fechas en ese país, de las cuales 3 fueron canceladas. Grupos de activistas afines a la Iglesia Ortodoxa hicieron protestas en contra de las presentaciones de la banda, argumentando que el contenido de su música iba en contra de las leyes. En Moscú y San Petersburgo sus presentaciones fueron canceladas, supuestamente por problemas técnicos, pero los fans no estaban muy convencidos de que esto fuera verdad, y tras mostrar su descontento varios de ellos fueron arrestados. Además, a los miembros del grupo se les dijo que no tenían los visados correctos y si intentaban realizar conciertos serían arrestados y deportados. Pero el momento más tenso sucedió en Nizhny Novgorod, donde tras media hora de empezar el concierto llegó la policía en busca de drogas y por tal motivo el evento fue cancelado. La banda griega Rotting Christ ha sido señalada en varias ocasiones debido a la temática presente en su concepto artístico, siendo su nombre una de las cosas que más ha generado rechazo por parte de la comunidad religiosa. En el 2009, en Verona, Italia, las autoridades locales cancelaron una presentación de la banda debido al contenido anticristiano de su música. A pesar de esto, el promotor pudo cambiar rápidamente el lugar del concierto y se realizó a las afueras de la ciudad. En el 2019, en Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia, grupos religiosos y nacionalistas lograron cancelar un concierto de la agrupación, luego de realizar protestas por considerar como ofensivo el nombre de la banda. El grupo respondió a esto diciendo que era un atentado contra la libertad de expresión, algo por lo que han luchado durante muchos años. Pero estas no han sido las únicas ocasiones en las que han tenido problemas por el nombre, ya que en el 2018 el vocalista y el baterista fueron arrestados en el país Georgia, bajo sospecha de terrorismo, al considerar que se trataba de un grupo satánico. Los miembros restantes de la banda hicieron todo lo posible para aclarar el asunto, y finalmente fueron liberados, permitiéndoles llevar a cabo el concierto, luego de pasar un trago amargo simplemente por el nombre del grupo.
A lo largo de su existencia, la banda Behemoth ha tenido que enfrentarse a la censura y la polémica en muchas ocasiones, desde prohibirles tocar en un local en Canadá por las creencias religiosas del dueño hasta los problemas que el vocalista ha tenido que enfrentar con la ley de su país, por ser acusado de blasfemia. Pero en el 2014 afrontaron uno de los problemas más serios de su carrera, mientras se encontraban de gira en Rusia, donde tenían programadas 13 fechas, de las cuales solo se realizaron 4, ya que los integrantes de la banda fueron arrestados por los servicios de inmigración rusa. Según cuenta Nergal, antes de que esto sucediera, ellos se negaron a irse del lugar donde se encontraban sin la presencia de alguien de la embajada de Polonia, y por tal motivo los amenazaron con usar la fuerza. Las autoridades les dijeron que la visa que tenían no era correcta, y este era el motivo del arresto, pero el líder del grupo asegura que esto solo fue un pretexto para impedir que la gira continuara, ya que el visado les fue entregado por el consulado ruso y ellos les dieron las indicaciones de la documentación requerida. También relata que estuvieron detenidos en una celda muy pequeña en pésimas condiciones y se les exigió que pagaran una multa de $60 cada uno y abandonaran el país lo antes posible. Sumado a esto, se les prohibió tocar en Rusia durante 5 años. El caso de Marduk sin duda ha sido uno de los que más ha dado de qué hablar sobre este tema, ya que lo sucedido fue algo sin precedentes para una banda de black metal que visitara Latinoamérica. Y es que a diferencia de los puestos mencionados anteriormente en los que la polémica se generó en un lugar en específico, la gira de Marduk en 2018 no fue bien vista por mucha gente en toda Latinoamérica y causó tanto revuelo que se hicieron varias peticiones en la página change.org para evitar que se realizaran los conciertos, reuniendo una considerable cantidad de firmas en cada país. Miles de personas se unieron a grupos católicos y cristianos en Facebook para expresar su inconformidad frente a la visita de esta banda y para pedir a los gobiernos que se les negara la entrada. Medios de comunicación en los que jamás se habla acerca del black metal hicieron el cubrimiento de la noticia, y tal fue el impacto que esto generó que en el Congreso de algunos países se abrió el debate sobre la visita de esta agrupación. En Guatemala se les prohibió el ingreso por orden del gobierno, y en otros países se presentó una serie de irregularidades que impidieron que se realizaran los conciertos, casualmente en los lugares donde se mostró más inconformismo por parte de la comunidad religiosa. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.